Moi bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas a unha nova entrega dos podcast de Sempre, un espazo no que falar, no que reflexionar e no que compartir coñecementos da man de grandes expertos e expertas na materia, o veredes, o escoitaredes dentro do paradigma organizacional galego. Lembremos que Sempre, Xunta de Galicia Emprego, nace como un espazo digital concentrador dos recursos que ofrece a nova estrategia de emprego da Xunta de Galicia, onde se aposta principalmente por un mercado laboral máis interconectado, máis dinámico, tamén formado, accesible, que emerxe da colaboración entre administración pública e sector privado, sobre todo para mellorar as capacidades das persoas traballadoras e tamén, como non, a competitividade das organizacións e o benestar laboral. Con este obxectivo, hoxe imos compartir conversa e tamén coñecementos con Alexandra Nuño. Ela é Top Voice LinkedIn Gender Equity no 2022, Inspirational Speaker e, ante todo, Alejandra é unha persoa comprometida coa transformación social que promove o crecemento sostible, a saúde e tamén o benestar das organizacións. Benvida a este espazo, Alejandra. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros y quiero antes de nada empezar dando las gracias a la Consellería, voy a pronunciarlo bien, de Promoción do Emprego e Igualdade, el proyecto Sempre. Para mí es un placer, de verdad, muchísimas gracias. Alejandra conta cunha ampla formación e experiencia, e licenciada en Socioloxía pola Universidade Escocesa de Aberdeen, onde estudou unha especialidade en saúde e xénero. Conta tamén cun máster en Dirección de Protocolo, Comunicación e Relacións Públicas en ESER, ten formación en Management, en PDD, en PSGC, por ESIC Business School. Tamén cursou o programa executivo en Sales Strategic Management no IES, foi directora de comunicación, sabedes que moi amplo, e de Relacións Externas na Asociación Española de Empresas de Branding. Conta, ademais, con moitos anos, 20 anos xa de experiencia nos mercados EMEA e LATAM. En 2010, ademais, fundou Amor Propio Branding, e unha consultora estratégica enfocada en crecemento sostible e branding, e poderíamos seguir. Na actualidade desenvolve a súa actividade como consultora axudando a líderes e empresas a implementar unha visión estratégica centrada sobre todo en impulsar o benestar, a saúde e tamén a igualdade como propósito corporativo. Hoxe vai nos falar sobre múltiples desafíos e retos de futuro os que se enfrontan as organizacións para acadar ese benestar organizacional do que falaremos. Benestar, por certo, que é un término que, sen dúbida, escoitamos moitísimo últimamente e o enseñamos cada vez máis, ademais, as organizacións. Eu, Alejandra, precisamente quería comezar por aí, porque escoitamos moito, pero sabemos realmente o que é o benestar organizacional? Contanos o que implica. Pues mira, yo empezaría diciendo que bienestar organizacional es hacer una escucha activa del contexto socioeconómico donde estamos en estos momentos. Y lo diría así como una breve introducción, prometo ser concisa, como en 8 grandes puntos. La foto global de la economía, a pesar de que estos días estamos viendo, a pesar no, y bendito sea, que estamos viendo que parece ser que Europa va a sortear la recesión, pero sí que es verdad, ¿no?, que tenemos un contexto global de que el 50% de la economía está en manos de 5 grandes países. Muchos son los que hablan del concepto de policrisis, que es ese diálogo, ¿no?, de narrativas de una paradoja, porque por un minuto estamos viviendo la mayor transformación tecnológica y son muchos los académicos y los expertos que nos dicen que nos llega el mayor progreso que hemos visto nunca en la sociedad, pero por otra parte pues vemos o asistimos, bueno, prueba de ello es lo que hablábamos al principio, ¿no?, de esa concentración, de ese quizás cada vez más, ¿no?, la concentración de riqueza, grandes cuotas de desigualdad, etcétera, etcétera. Si a todo esto le sumamos un contexto social donde parece ser que cada vez tenemos un mayor auge de la polarización afectiva, que es diferente a la polarización política, es decir, cuando te llevas al terreno personal, bueno, pues esas dicotomías tan improductivas, que además, ¿no?, algunos incluso hablan, y prueba de ello son movimientos como lo hemos visto, que nacieron con grandísimas causas, como es el movimiento del Me Too, y sin embargo parece, ¿no?, que hay una fluctuación ahí que incluso de moralidad, cuando deberían de ser entornos o espacios totalmente fuera de ideologías.
Si a esto le añadimos la continua 24/7 de esa digitalización, de ese ruido infernal de las fake news, y que esto al final lo que genera es una desconfianza plena en la sociedad, incluso algunos hablan de la sociedad de la vigilancia, pues todo esto va incrementando el ruido, el sobreesfuerzo de tener que hacer esta transformación económica, el sobreesfuerzo de no saber cómo acontecer, porque parece, y no quiero hacer ninguna gracia, pero esta mañana veía por ahí alguna foto ya de memes, ¿no? Decir, es que ya no sabemos, ahora parece que tenemos como algo oculto, que incluso alguien hablaba de marcianos estos días por el cielo, insisto, desde la más sensatez, pero un poco, ¿no? Esto es el mundo en el que vivimos, que además recientemente estrenó los 8.000 millones de personas por primera vez en la Tierra, ¿no? Y junto con todos los retos medioambientales. Bueno, pues diciendo todo esto, que es una realidad, y es la realidad en la que nos estamos enfrentados, y que es muy importante para mí contextualizar el por qué, y por qué es la importancia de la salud y el bienestar organizacional, porque lejos de entender todos estos retos que en efecto nos sobrecargan, nos agotan, nos hacen, ¿no? Esa transformación nos hace sentir, y ese ruido que decíamos al principio, pues lejos de verlos como grandes desafíos, que lo son, debemos de verlos como una grandísima oportunidad, porque sí que es verdad que la pandemia tuvo un efecto de desglobalización, es decir, y lo sabemos, lo vimos claramente en la vulnerabilidad de las cadenas de producción, en las cadenas de, las materias primas, y lo seguimos incluso viendo. Pero fijaos, y esto lo tenemos muy claro como sociólogos, ¿no? Si hubo algo que la pandemia sí aceleró, si hubo unas áreas que sí se convirtieron en las nuevas áreas de contexto globalizado, y que fue precisamente una de ellas fue la salud, cuando por primera vez entendimos, cuando esos miles de españoles, esas miles de personas salieron a los balcones y por primera vez se dieron cuenta de que quizás sus prioridades cambiaban, pues fijaos, ahí es donde esa salud empezamos a entender la definición de salud de la OMS, que salud no es la ausencia de enfermedad, salud es equilibrio social, es equilibrio financiero, es equilibrio emocional, mental y físico. Esas 5 áreas son muy importantes, y ahí es cuando la salud sale de su contexto habitual, que es la cura de la enfermedad, e impacta profundamente en las relaciones, en nuestra visión de nuestra vida, de nuestras prioridades, y que nos hizo replantearnos muchísimas cosas, y eso por supuesto impactó profundamente en las relaciones empresariales, en las relaciones de nuestro día a día y en nuestra percepción del trabajo. Por eso insisto que es muy importante contextualizar el mundo en el que estamos, y que lejos de verlo como grandes retos y desafíos, que sí que lo son, que lo anclemos en narrativas nuevas, y que entendamos el por qué tenemos que apostar tanto a nivel individual como a nivel empresarial por ese equilibrio, que es lo que se entiende por salud. Estou escoitando moi atentamente, desexando que outro lado da pantalla xente tamén o faga, tomando notas, incluso porque ademais ti tes moita experiencia con numerosas empresas. Poderíamos dicir que contas cunha mostra representativa de organizacións en global. Cal dirías que é a situación actual? Cal é o punto de partida das organizacións? Vou facer como un 3 en 1, te voy a hacer un 3 en 1, varias preguntas. Ese punto de partida das organizacións, están preparadas? Estamos lonxe dese benestar? Bueno, yo creo que cuando hablamos de bienestar y dónde están las organizaciones en estos momentos, nuevamente voy a ir un segundo a un contexto. Para mí, yo creo que mi visión amplia comienza no por mi visión empresarial o profesional. Mi visión comenzó porque quizás tuve la suerte de poder estudiar fuera en un contexto anglosajón. Y ahí, lejos de hacer comparativas negativas, lo que creo es que a veces cuando uno viaja o tiene la oportunidad de hacer al final otras visiones, me parece que es muy importante tomar la visión de lo que es el afán del esfuerzo, entendido, ojo con el esfuerzo y la palabra esfuerzo cuando hablamos de salud, pero entendido como el compromiso y el afán por la mejora, de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Al final, Teba, estamos hablando que España, esto salió hace relativamente poco también, te habló hace 2 semanas, lo leíamos además de Rafael Domenech,
soy fanática de uno de los mejores economistas de aquí de España, hablaba de que España va a la cabeza del fracaso escolar. Entonces, cuando hablamos de ese ritmo trepidante, de esa sociedad que nos llena de ruido, nos llena de desafíos, etcétera, y que tenemos estos datos de educación, para mí mi visión, insisto, lo más importante y que quizás ahí España tiene un reto profundo es en buscar esas narrativas para empezar que sean, contextualizarlas, que den esa aportación de valor desde el individualismo, de dar lo mejor de cada uno de nosotros, y para mí eso es salud. Y sobre todo cuando todavía seguimos insistiendo, ¿no?, en esas dicotomías improductivas de blanco, negro, joven, mayor, hombre, mujer. Ostras, el mundo no funciona así. En el siglo XXI el mundo no puede seguir funcionando así cuando la incertidumbre que nos domina, creo que lo que tenemos que poner es foco absoluto en narrativas que nos comprometen en el bien común, empezando por la educación y empezando por avivar un compromiso. Y prueba de ello es proyectos como el que estamos ahora mismo con SEMPRE, o en el proyectos como el de la Xunta y el compromiso que vosotros destiláis desde la institución, porque no puedo entender una sociedad del siglo XXI que no esté en un diálogo de crecimiento entre lo público y lo privado. Cuando hablamos de quitar esas dicotomías improductivas, hablamos de todo tipo de diálogos. Mi visión quizás global, más allá de la educación, que no puedo insistir más, de cara a esos jóvenes, porque además es uno de los grandes retos ahora mismo que tienen las organizaciones en términos de bienestar organizacional, empieza por esa convivencia de generaciones, que parece que los jóvenes y la gente más senior como que no se entiende, o hemos visto también grandes casos de edadismo, ¿no?, en las empresas. Así que creo que abogar por una educación, abogar por entender que la diversidad es fuente de riqueza, abogar porque tenemos que emplear esas narrativas que nos comprometen en el bien común al servicio de los demás y que rompen todos esos moldes improductivos, para mí es donde tenemos que empezar a trabajar y donde tenemos que apostar, porque al final estamos afrontando una transformación del modelo productivo y es absolutamente vital que cambiemos de mentalidad. Todavía estamos viendo recientemente, pues eso, como quizás, ¿no?, en España ha sido bastante ingrata con lo que es la aportación de riqueza y de bienestar, de lo que la empresa debe significar, de lo que debe significar ese esfuerzo y de lo que miles de autónomos y de pymes están haciendo todos los días en este país, ¿no? Y esto empieza, como os digo, por el reto educacional. Ese sería el mayor reto, ¿no? Ese sería el mayor desafío, pero hai máis? Cales serían eses outros desafíos e retos de futuro os que se enfrontan as organizacións, Alejandra? Bueno, yo aquí hablaría de 5 grandes retos. Mira, yo empezaría pues nuevamente por ese manejo, ¿no? Y además todos los informes económicos en el 23 nos hablaban de esa mirada introspectiva, es decir, ante un entorno económico, geopolítico y social donde estamos dominados por la policrisis, que esto por cierto no es un término nuevo, ¿no?, por esa incertidumbre constante y esa paradoja de las mejores transformaciones al mismo tiempo que esas fallas en desequilibrios y en desigualdad, porque no hay cambios donde no haya desequilibrio, es parte del cambio. Bueno, pues todo esto conlleva un sobreesfuerzo y eso es lo que explica, punto número 2, por qué la salud es tan importante en las organizaciones, en esa mirada introspectiva que, al no saber lo que pasa fuera de las organizaciones y que mira entonces la competitividad, mira más que nunca a la eficiencia interna de las compañías, la salud pasa a ser un modelo de gestión empresarial en sí mismo, que para mí el mayor reto que es entender la salud es como equilibrio, como decíamos al principio, pero como equilibrio integrador. Porque en estos momentos nada, ¿no?, vuelvo otra vez a entender, ¿no?, ese raciocinio en el que hemos estado trabajando, el conocimiento durante mucho tiempo, lo hemos visto incluso en la medicina, ¿no? Pues a lo mejor la genética no se asociaba con el contexto social, la psicología no se asociaba con otros. Hemos trabajado en compartimentos, esto lo vemos claramente operativamente, está el departamento jurídico y luego está el de ventas y luego el financiero, no. Salud es equilibrio, salud es clave para poder afrontar este sobreesfuerzo y para poder trabajar esa eficiencia interna, y salud es integración.
integración, visión transversal. Ahí entra el tercero tema. Esa subida, un segundo, y yo hago así con la mano, con el gesto, ¿no? Subida de dron y de repente vemos la organización desde arriba. El poder ver la organización desde arriba, voy a utilizar un ejemplo bobo y también con todo el cariño, pero España muchas veces ha pecado de construir cosas y luego nos damos cuenta. No, cuando miramos desde arriba, cuando queremos integrar, cuando queremos trabajar en eficiencia introspectiva, tenemos que ver las cosas desde arriba, y prueba de ello es que luego los trenes a veces no nos entran. Entonces esto no puede ser. Tenemos que dialogar, no podemos seguir trabajando ni en dicotomías ni en silos operativos. Por tanto, integración y equilibrio comenzando. ¿Y por dónde empieza el equilibrio? El equilibrio no es externo nunca. El equilibrio siempre en esta sociedad y en este lado del mundo leemos siempre de izquierda a derecha. Entonces, no podemos hablar de equilibrio si nosotros como individuos no tenemos ese equilibrio. Entonces, nuevamente la salud empieza en cada uno de nosotros, que probablemente viene nuevamente en esa derivada. ¿Ves? Todo dialoga, empresa con educación nuevamente. Ese equilibrio empieza entendiendo porque el conocimiento no va a estar aislado si no hay una integración emocional, si no hay una integración mental, si no hay una integración social, financiera, volvemos a lo mismo, ¿no? Y para mí hay otros dos grandes claves y retos en estos momentos, que es la exploración de la pluralidad. Cuando hablamos de la pluralidad, los propios términos en sí mismos ya estamos saliéndonos también. ¿Qué es pluralidad? ¿Qué es diversidad? Cuando hablamos de poner la vida en el centro de los negocios, cuando hablamos de poner las personas en el centro de los negocios, es entender la diversidad geográfica, intergeneracional, de diferentes estructuras. Hagamos todo lo que esté en nuestra mano. Nosotros, mira, estamos viendo ahora, por ejemplo, en Europa, cómo se están evolucionando las leyes de inmigración. Tenemos 1,2 millones de personas en España, hay un asentismo de 1,2 millones de personas que no van a trabajar. Un 22% ni siquiera llama para avisar de que no va a trabajar. Lo hacen sin justificar. Pues hay otros contextos, ¿no? Y sin embargo, por otra parte, volvemos a la paradoja que hablábamos al principio, tenemos una falta de mano de obra en muchos sectores, además sectores claves para la economía española. Descontextualicemos. Cuando hablamos de pluralidad, quizás hablamos también, ¿no?, de esa evolución legal, del framework legal. Pues tenemos contextos como es Alemania, donde han duplicado 272.000 nuevos expedientes, agilizado la burocracia, los diálogos, la ruptura, la transversalidad, la integración, el equilibrio compartido que nace de la diversidad y que por supuesto nace de estar, porque todo esto además, ¿no?, en este momento de cambio y de esa digitalización que hablábamos al principio, de ese ruido, de esa pérdida de confianza, y muchos hablan también de la sociedad del ego, creo que pasa por ponernos al servicio de los demás. Cuando tú pones el foco en el propósito, en entender que cada uno de nosotros, desde esa integración, desde ese equilibrio, fomentando el talento desde la educación integrada, lo público y lo privado, qué bonito es entender entonces el esfuerzo desde dar lo mejor de cada uno de nosotros, entendiendo esto por la excelencia. Y esto creo que es lo mejor que podemos trasladar a todos. Y esa, fíjate también, ¿no? Yo creo que siempre se habla de la empresa y siempre se habla del liderazgo en términos de equipos, pero ¿qué pasa con el liderazgo de cada uno de nosotros? ¿Qué pasa con todos esos miles de autónomos o con todas esas personas que tienen que estar ahora afrontando cambios, transformaciones del mercado laboral que nos implica? Volvemos a ese reto que tenemos, ¿no? Ostras, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es apostar por ese conocimiento, talento humanista, desde la confianza del trabajo, de la excelencia, dar cada uno lo mejor de cada uno de nosotros, y quizás eso es una forma de afrontar confianza y compromiso que nos quita egos, que nos llena de ilusión en una sociedad donde tenemos 2,5 millones de españoles toman psicofármacos todos los días. España es uno de los mayores consumidores de psicofármacos a nivel mundial, de opiáceos, el tercero después de Estados Unidos, y esto es muy importante
que volvamos, ¿no? Que no trabajemos las cosas de derecha a izquierda, sino que fomentemos la salud desde la integración y el diálogo desde el interior, desde la izquierda a la derecha, que empieza por nosotros mismos. Por recapitular, mirada introspectiva, saúde, educación, integración, visión transversal, tamén fala Alejandra de equilibrio individual e colectivo, de exploración da pluralidade, de servicio aos demais con todo o mellor que temos e deixando dun lado os egos. Coas persoas, isto é fundamental, no centro. As persoas no centro. Entón, Alejandra, falamos de organizacións. Vamos falar de persoas, porque que serían sen o seu capital humano as organizacións? Cales crees que é o papel das persoas para acadar este benestar organizacional? Yo es que creo que sin personas no hay negocios. O sea, yo es que estás aquí hoy con vosotros, ¿no? Y es que para mí hay todo un equipo detrás, que por cierto quiero aprovechar otra vez para reiterar, porque es que estoy hablando de personas, hablo de salud, pues empiezo por ahí. O sea, para mí, y eso lo trasladas a una cultura que, por cierto, ¿no? Yo soy del norte, además yo saludo ahora desde mi tierra, desde Asturias, pero vamos, yo creo que es una de las regiones del norte y de España que estamos orgullosísimos, por lugar a duda, esa es la vuestra de siempre, y ahí tenemos grandes compañías, ¿no? Pero sin personas no hay negocios. Las personas que aportan el conocimiento, el talento, la creatividad, algo que nunca jamás las máquinas van a poder aportar, nunca. ¿Qué aportan las personas? La integración. ¿Qué aportan? La motivación, la facilitación, la empatía. No hubiésemos desatascado el canal de Suez si no hubiésemos tenido personas negociando y empáticamente. Tú imagínate, yo el otro día me he escuchado un director general, además del entorno sanitario, y me decía, es que Alejandra, yo me dedico a pastorear, y yo le digo, ¿a pastorear? ¿Y qué es eso de pastorear? Yo a tomar cafés, cafés y van a tomar cafés. ¿Qué quería decir con eso? Pues la empatía, la facilitación en ese momento, ¿no? Decíamos, en ese momento de policrisis, en ese momento de incertidumbre, donde la eficiencia y el foco en la vida, ¿no? Vuelves a esa mirada introspectiva, pues lo que nosotros, las personas, aportamos en las organizaciones y en el día a día de una economía colaborativa es la facilitación y la empatía a través del don de la palabra. ¿Qué seríamos nosotros sin el don de la palabra? Por eso muchas veces es el bienestar organizacional, el bienestar organizacional pasa por entender la importancia de la palabra, la importancia de poder hablar los unos con los otros para poder precisamente quitar ya, ¿no?, todas esas muros que nos levantamos y que son absolutamente improductivos. Y por supuesto, en una sociedad donde la democratización, que bendita sea, y prueba, hay miles de informes y de económicos que nos deleitan con todo lo que tiene la tecnología en favor de la construcción del crecimiento sostenible y del futuro de nuestras economías, pero que está claro que esa propia democratización, en esa nueva paradoja de la que hacíamos sujeto al principio, pues eso conlleva a que en cierta forma todos tenemos el altavoz abierto. Entonces sí que es verdad que la ética, que no se construye, da igual los contratos que firmes, si tú no tienes ética. Y ahí vuelves otra vez a esa mirada de la educación. Las personas, a las organizaciones, lo que les aportamos, además de todo lo que acabamos de hablar, es la ética y los valores. Y es la mejor fuente de satisfacción y de bienestar, que es vuelvo otra vez, insistir a que no nos tenemos que poner en la sociedad que vivimos del 24/7, que quizás está fenomenal para los marketplaces, pero no lo tengo tan claro, que es para las personas que estemos constantemente en ese momento de show business digital tan tóxico. No, yo creo que ahí el ponernos al servicio de verdad de los demás y dar lo mejor y la excelencia de cada uno de nosotros es algo que jamás conseguirán los robots hacer por ninguno de todos nosotros. Así que estamos en la era del talento y en la era de las compañías donde saben poner la vida en el centro de los negocios. Y esto la gente joven lo tiene muy claro, además, ¿eh? Certo, completamente. Claro. Sí. Se falamos de persoas, falamos de ética, falamos de valores, temos que falar tamén de líderes. Cal é o papel do líder neste proceso de cara ao benestar? Vivimos de estruturas además moi rígidas, atopámonos nun momento
bueno, un pouco complicado, quizáis para as organizacións. Crees que é necesario un cambio de mindset dos líderes? Eses líderes teñen que cambiar un pouco de idea para lograr todo isto? Bueno, hay una famosa serie de Netflix, perdón, por el ejemplo, que se llama, ay Dios mío, ahora no me acuerdo, no me lo puedo creer, New Amsterdam, y él llega, el famoso doctor Woodwin, me parece que era, y él llega y dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? Este es el nuevo liderazgo, el liderazgo que está otra vez nuevamente, es el facilitador, es el del café, es el de la motivación, el que está al servicio del bien común y de los valores y de la ética. Y que, por supuesto, pone la vida en el centro de los negocios. Poner la vida en el centro de los negocios es saber motivar a aquellas, ¿no?, a dar lo mejor del talento, la creatividad y el conocimiento, porque el conocimiento es lo que va a luchar contra el ruido. Nosotros tenemos que ser un país que compite por valor y por la excelencia del servicio, que es fruto del crecimiento sostenible. Y esto sabemos que es poner la diversidad en el centro de los negocios. Aquellas organizaciones que no automaticen todo lo que puedan automatizar, que no dejen espacio y tiempo para que las personas puedan producir en calidad, puedan tener ese tiempo para generar ese talento y esa co-creación conjunta o individual en algún momento, pues probablemente sean sujeto de la huida, que lo hemos visto en movimientos laborales como la gran renuncia, al menos en las sociedades anglosajonas, o sean sujeto de lo que se llaman nuevos movimientos laborales, como es el quiet quitting, ¿no?, que es esa renuncia silenciosa de yo me voy a -5 y tiro el lápiz. Pues no, yo creo que el liderazgo, que además hay muchos son también los informes que prevén una subida total de inversión en liderazgo y en esa transformación de las compañías y en salud. Líderes que, por supuesto, fomentan esa integración sensata de equilibrio de la salud, que generan una inteligencia colectiva, es decir, son organizaciones que promueven que la formación no es una cuestión de titulitis, que antes había que hacerlo por hacerlo, sino que verdaderamente en este entorno que no sabemos por dónde viene, pues somos organizaciones compactas, que ponemos la diversidad en la vida, que ya hemos dicho que vamos a explorar todo, que hemos dicho que vamos a hacer espacio para que hablemos, para que fomentemos el talento y tener tiempo para precisamente poder pensar cómo como organización podemos evolucionar conjuntamente. Son líderes que fomentan la comunidad, Teba, que estamos también en las mayores tasas de soledad, lo vemos también. Lo ves en portales como Idealista, donde los metros cuadrados de las casas cada vez son más pequeñitos porque tendemos a vivir muchos de nosotros solos, ¿no? Por tanto, la comunidad y uno de los grandes formatos de innovación ahora mismo en recursos humanos en las organizaciones es aquel líder que promueve los grupos de empleados donde hacen espacio para, pues, promover acciones conjuntas de mejora y de escucha conjunta también. Non sei como lo ves. Vexo de maravilla, e máis enchenos de enerxía escoitar as palabras de Alejandra. E xa por ir rematando, xa temos todo, estamos recapitulando. Agora, vamos poñernos en marcha. Por onde empezamos? Danos as claves para arrancar este proceso, Alejandra. Pues mira, 10 grandes rasgos, nuevamente y en exacto, haciendo una recapitulación de todo, ¿no? Una recopilación, ahí va. Lo primero de todo es poner foco en la vida. Organizaciones del siglo XXI, especialmente en el XXIII, es poner la eficiencia, es decir, automatizar todo lo que se pueda automatizar, apoyarnos en la tecnología, en todo lo que esté en nuestra mano, entornos colaborativos, no dejemos nunca, no me da igual el tamaño de la compañía, me da igual que seamos autónomos, protegernos y cuidarnos significa poder hacer espacio y tiempo, 3, espacio y tiempo para poder poner el foco en la diversidad, en el talento, en el conocimiento y poder tener espacio y tiempo para poder pensar y competir. Eso significa evolucionar conjuntamente nosotros como autónomos o como pymes en una economía colaborativa. Es promover las power
power skills famosas, es decir, aquellas competitividades que no son sujetas ni de etnias, ni de géneros, ni de edades, sino que son fomento de la más entera humanidad. Pensar, comunicar, la integración, que ahora mismo es absolutamente fundamental para construir organizaciones flexibles y transversales. Para mí la salud, volvemos, ¿no? Es ese equilibrio. Por tanto, quitemos las dicotomías improductivas, focalicemos donde tenemos que focalizar en la vida, promovamos esa comunidad inteligente que evoluciona, aprende, pone foco donde hay que ponerlo y liberas tiempo y espacio en flexible. Obviamente no todo el mundo puede teletrabajar, pero hay muchas veces que esto pasa por una falta de rigidez, que tú antes bien has mencionado, y una falta de empatía. Y sobre todo me llenaría de ética, de valores, de confianza, que es lo mejor que podemos hacer, el ponernos al servicio de los demás, dar lo mejor de nosotros mismos en esa visión de la excelencia. Y honestamente, a todo el mundo que nos esté escuchando, creo firmemente que estamos en un momento complejo. No es fácil aislarse de la incertidumbre, es muy difícil, es un reto para la salud mental de miles de españoles en estos momentos. Mi más sincera empatía y cariño para todos los autónomos y todas las personas que estén buscando empleo. Agradecimiento a todos los empresarios y empresarias que están generando empleo. Agradecimiento a instituciones como vosotros que nos dais voz y que tenéis el compromiso de mejorar, porque creo firmemente, y yo como madre además, que profesional y madre, creo firmemente que estamos en un momento donde tenemos una grandísima oportunidad de construir un mundo mucho más inclusivo y más ético. Lo veo todos los días, lo he visto en mis 25 años de consultoría de crecimiento. Las empresas están haciendo un grandísimo esfuerzo y creo firmemente que tenemos que trasladar que la excelencia educativa no es solo una cuestión de los jóvenes, sino también es un compromiso conjunto donde nosotros como adultos y como seniors debemos de construir narrativas de compromiso, porque no es tanto lo que nos separa, sino es mucho más lo que nos une, y eso es lo que tenemos que trasladar todo el tiempo en todos aquellos canales que podamos. Confianza y tranquilidad desde el equilibrio. A por ese compromiso vamos, a por ese compromiso imos. Alejandra Nuño, un placer escoitar a túa intervención. Sen dúbida, a verdade, xa escoitades, é unha fonte imparable de coñecementos, de aprendizaxe. Estou segura de que todas as persoas que escoiten este podcast van conseguir novas ferramentas e tamén recursos para aplicar no seu día a día. Xa vemos que sen dúbida hai desafíos, hai retos que conseguir dentro do ámbito do benestar organizacional en Galicia, pero sobre todo o que estamos vendo e o que estamos escoitando do que nos di Alejandra, que hai futuro, hai opcións para seguir medrando como sociedade e como ente público. Moitísimas grazas, Alejandra. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer y un honor para mí estar con vosotros hoy aquí, de verdad, gracias. E por último, nos queda convidar a todas as persoas que nos estades a escoitar ou que bichedes este podcast, que visitedes a páxina sempre.gal. Ali podedes estar o día de todas as nosas formacións, das masterclass, das webinars e de moitos contidos máis que irán subíndose ao longo do tempo. Ata a próxima, non hai moito máis que dicir con todo o que xa dixo a nosa convidada Alejandra Nuño. Grazas por escoitarnos. Gracias a vosotros.